Hermanos amados, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Nuevamente es jueves, es día de estudio bíblico y es una bendición y es un motivo de alegría el que podamos estar juntos, por lo menos a través de este medio, y poder seguir estudiando juntos y bebiendo juntos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, los invito a, antes que nada, antes de seguir adelante, a que me acompañen por favor a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y pedirle que sea su Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos hable, el que nos enseñe. Por favor, oremos. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos y que estás en todo lugar y que estás aquí entre nosotros. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido maravilloso, porque tú has sido misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque en esa provisión tuya nos has dejado tu palabra, nos has dejado, Señor, esta revelación tuya, esta revelación especial, inspirada por tu Santo Espíritu. Gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra y al hacerlo, Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos en sometimiento a ti, sabiendo que no tenemos la capacidad en nuestra humanidad, en nuestra mente, en nuestro razonamiento, para entender las profundas verdades tuyas. Pero al mismo tiempo lo hacemos con la confianza de la promesa tuya. Tú dijiste, Señor Jesucristo, que tú enviarías a ese Consolador, a ese Santo Espíritu, que nos llevaría a toda verdad y que nos recordaría todas las cosas que tú nos habías enseñado. Así que en esa confianza, Señor, nos acercamos a tu palabra, suplicando que sea tu Espíritu el que nos hable, el que nos enseñe, el que nos redarguya, el que nos instruya y el que nos guíe. Toma en tus manos este tiempo, Señor, por favor, háblanos. Háblame a mí, Señor, y habla también a cada una de las personas que estén viendo este video. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ya llevamos varias semanas, ya ni me acuerdo bien si es la semana 14 o la 15 en la que estamos ahora mismo, pero lo que sí estoy bien seguro es que estamos por comenzar el capítulo 8. Hemos ido recorriendo los primeros capítulos del libro de Apocalipsis y bueno, solamente me quiero remontar a los capítulos 4, 5, cuando aparece esa revelación de la gloria celestial, de la adoración celestial, cuando aparece aquel que está sentado en el trono con un rollo en su diestra, el cual está sellado con 7 sellos, y que en un principio Juan llora porque no había sido encontrado nadie en ningún lugar, ni en el cielo ni en la tierra, digno de abrir esos 7 sellos. Y de repente uno de los 24 ancianos que están en los 24 tronos alrededor del trono de Dios se levanta, viene a Juan, pone su mano sobre su hombro y le dice: no llores, porque el cordero que fue inmolado ha sido encontrado digno de abrir los 7 sellos. Y aquel cordero como inmolado se acerca al que está sentado en el trono y toma de su diestra aquel libro en forma de rollo que tiene 7 sellos, y entendemos, como ya lo hemos analizado, que este es el libro que toma en sus manos el Cordero, es decir, el Señor Jesucristo. No es otra cosa más que el libro de la historia. Perdón. Y específicamente de la historia de los últimos tiempos que han comenzado con el nacimiento del Señor Jesucristo, que se continúan a lo largo de todos estos más de 20 siglos de historia y que culminarán esos últimos tiempos, esos días finales, cuando el Señor Jesucristo regrese nuevamente en su gloria. Después vemos en esta narración que Juan nos viene haciendo del Apocalipsis, vemos cómo aquel cordero comienza a abrir uno a uno cada uno de los sellos, y abre el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y
vemos salir con cada uno de ellos a un caballo con un jinete especial montado, respondiendo a la voz de uno de los seres vivientes que le dice a cada uno de esos jinetes con su caballo, ven, y cada uno de ellos trae alguna situación en especial que ya analizamos. Vimos que en el quinto sello está la presencia de aquellos que han sido martirizados, de aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero y que están clamando por justicia, están diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo, Dios justo y santo, vengarás nuestra sangre que fue derramada en la tierra? Después vemos que se abre el sexto sello y entonces hay una serie de eventos cósmicos, de eventos muy impresionantes que terminan en el capítulo 6 con toda clase de hombres ocultándose de la presencia del Cordero, y termina ese capítulo 6 con una pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie delante del que está sentado del trono y del Cordero? ¿Quién podrá sostenerse en pie delante de la ira de ellos? Y cuando termina allí el sexto sello y nosotros pensamos que inmediatamente se va a abrir el séptimo sello y que con eso terminará la historia que Dios está revelando a través de Juan, resulta que en el capítulo 7 se abre un paréntesis, se abre un interludio en el cual volvemos a ver parte de la adoración celestial, pero ahora vemos a la iglesia de Jesucristo. En una primera parte, a esa iglesia militante que está todavía aquí en la tierra, a esa iglesia que todavía está en medio de la gran tribulación que estamos viviendo en todos estos últimos tiempos, y vemos como un ángel viene con un sello, detiene a los 4 ángeles que están deteniendo el juicio de Dios en los 4 ángulos de la tierra, y les dice: no hagan daño a nada hasta que hayan sido sellados los siervos de Dios. Y aquel ángel que surge del oriente, de donde nace el sol, trae un sello en su mano y sella en la frente a los siervos de Dios. Y después vemos esa similitud que analizábamos hace 8 días entre el Israel como el pueblo elegido de Dios y el nuevo Israel como el gran pueblo de Dios, que incluye no solamente a los judíos, sino que nos incluye también a los gentiles. En el lenguaje paulino, diciendo que Dios derribó la barrera que había entre los dos pueblos e hizo de los dos un solo pueblo. Y entonces, de una manera simbólica, el Apocalipsis nos revela el número de aquellos que eran 144,000. Analizamos hace 8 días la simbología de este número y decíamos que no me voy a meter en detalles ya, porque ustedes pueden ver el video de la semana pasada, pero concluíamos diciendo: son las multitudes que forman el pueblo de Dios. Y veíamos cómo simbólicamente se mencionan en una lista muy sui generis, muy atípica, una lista de las 12 tribus de Israel, cada una de ellas con 12,000 integrantes, simbólico todo esto, y concluíamos: no es que sea el pueblo judío, no está hablando del pueblo judío ahí, está hablando de una manera simbólica del pueblo de Dios, de millares que forman el pueblo de Dios. Y en la segunda parte de ese mismo capítulo 7, vemos ahora a la iglesia triunfante, la iglesia que ya está en gloria, los millones de millones, multitud de multitudes, de toda lengua, de todo pueblo, de toda raza y de toda nación, que están ante el trono adorando al que está sentado en el trono y al Cordero. Y vemos a multitudes de ángeles también cantando esa misma adoración al Señor. Y ahí termina el capítulo 7, recordándonos esas promesas del establecimiento del reino de Dios en plenitud, cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente en su segunda venida.
y recordándonos aquel tiempo en el cual ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Acabo de leer los dos últimos versículos del capítulo 7. Necesitaba yo hacer este resumen muy rápido para ubicarnos nuevamente ahora en el capítulo 8. Entonces, en el capítulo 6 nos quedamos en el sexto sello. Capítulo 7 hay un interludio, hay un paréntesis que nos permite ver a la iglesia de Jesucristo, primero esa iglesia militante aquí en la tierra, representada por esos 144,000 que serán sellados en la frente con el nombre de Dios y con el nombre del Cordero. Después representada la iglesia triunfante en el cielo con todos aquellos que han sido ya redimidos y vestidos con vestiduras blancas. Y ahora llegamos al capítulo 8, a donde esperamos que se abra el séptimo y último sello de aquel rollo que solamente el Cordero ha sido digno de abrir. Y uno esperaría que en esta misma dinámica que trae la narración, el capítulo 7 empezara inmediatamente con el último evento del último sello. Pero dice así, vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ver hasta dónde nos da tiempo de llegar en este capítulo 8. Me ubico ahora en Apocalipsis 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, llega finalmente ese momento culminante de la apertura del último de los 7 sellos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Qué dramática es la revelación de Juan en el Apocalipsis. Cuánto movimiento, cuánto cambio aparentemente sin razón de la dinámica que trae el texto. Venimos de toda aquella adoración celestial rendida por los redimidos y rendida también por millares, multitudes de ángeles, y de repente se abre el séptimo sello, y cuando esperaríamos algún estruendo o algún juicio o algo tremendamente revelador, ahora nos dice, se hace un profundo silencio en el cielo. Tal parece que aquellos redimidos callan súbitamente, tal parece que aquellos millares de ángeles callan súbitamente, y se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y hermanos, me quiero detener un momento aquí, porque paradójicamente sobre este silencio se han escrito muchas palabras, sobre este silencio se han vertido múltiples interpretaciones. Ninguna parte del Apocalipsis es totalmente fácil y sencilla y explícita para entender. Y esta es una de las partes en las cuales los estudiosos, aquellos que han dedicado años o décadas de su vida a estudiar este libro específicamente, se detienen y dicen, ¿por qué ese silencio? ¿Qué significa ese silencio? Y miren, creo que la interpretación no puede ser tomada solamente con el versículo 1, tenemos que tomarlo con los siguientes versículos. Y déjenme entonces explicar un poco, lo vamos a ver un poco más en detalle en los versículos del 2 al 5, que aquí parece que hay una réplica de una ceremonia que se celebraba en el templo de Jerusalén y que era tremendamente importante. Recordemos que todo el Antiguo Testamento y todo lo que se narra en el Antiguo Pacto apuntan únicamente hacia el Nuevo Pacto, apuntan hacia el Señor Jesucristo, apuntan hacia el sacrificio de aquel Cordero que fue inmolado. Pero tenemos que remontarnos un poco, y ustedes lo pueden ir encontrando en el Éxodo, lo pueden ir encontrando en el libro de Números, en Levítico, la descripción de algunas de estas ceremonias, y en algunos escritos rabínicos también, extrabíblicos, pero muy valiosos.
que nos permite saber, nos permiten conocer con más detalle cómo eran aquellas ceremonias que se llevaban a cabo en el templo en Jerusalén. Y resulta que en la mañana, al amanecer, una de las primeras actividades que se tenían que hacer en el templo y que eran llevadas a cabo por el sacerdote era el sacrificio matutino. Si ustedes recuerdan, en alguna ocasión hemos hablado un poco de la estructura del templo de Jerusalén. Estaba el atrio, el patio, y en ese, ya estamos dentro del templo, y en ese gran atrio estaba principalmente el altar de bronce, aquel altar en el cual se sacrificaban se sacrificaban las ovejas, los cabritos, los palominos, los animales que se llevaban en un sacrificio cruento que se hacía en aquel altar especial de bronce, a donde después en algunos de estos sacrificios llamados holocaustos eran quemados en su totalidad. Pues bien, en el sacrificio matutino el sacerdote sacrificaba aquel cordero y después de haberlo inmolado y antes de quemarlo en holocausto, el sacerdote en turno de los carbones que estaban encendidos con los cuales iba a ser sacrificado o quemado aquel cordero ya inmolado, y tomaba con mucha solemnidad, probablemente en alguna charola, en alguna bandeja, tomaba carbones encendidos, y entonces él se dirigía solemnemente hacia el interior del templo, primero al lugar santo o hasta el lugar santo, a donde se encontraba otro altar, el altar del incienso, a donde había un incienso especialmente diseñado, especialmente estructurado por Dios para que fuera quemado. Ese altar del incienso estaba pegado a aquel velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Recordemos que en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, y era un lugar que estaba solamente estaba el arca del pacto, con el contenido que tenía aquella arca, un tazón con el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Pero en aquel lugar no entraba nadie, solamente el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Pero los sacerdotes sí llegaban al lugar santo. Allí estaba el incensario, y en ese incensario llegaba aquel sacerdote con los carbones encendidos, los depositaba en aquel incensario y arrojaba incienso encima de los carbones encendidos para que entonces el incienso pudiera arder, pudiera quemarse. ¿Y saben qué sí entraba atrás del velo? Que entraba al lugar santísimo el humo del incienso, el aroma, la fragancia de aquel incienso. ¿Qué pasaba con el resto de los sacerdotes y muchas veces con el pueblo que había ido a sacrificar y que estaban afuera, que estaban en el atrio, en el lugar donde estaba el altar de bronce? ¿Qué ocurría mientras el sacerdote hacía todo esto, de llevar estos carbones encendidos al interior, al lugar santo, de ponerlos en el altar del incensario, de arrojar incienso encima de los carbones encendidos? Era un acto tremendamente solemne. ¿Qué hacían todos los demás? Estaban en silencio, estaban orando. Era un tiempo solemne de oración a Dios en el cual todos estaban en silencio. Y algunos autores, algunos estudiosos han dicho que ese tiempo que se tardaba el sacerdote en ir y en regresar, tal vez se llevaba alrededor de media hora, en el cual todos estaban orando en un profundo silencio, confesando sus pecados a Dios, manifestando su arrepentimiento, adorando a Dios en ese tiempo. Y hermanos, vamos a ver en los siguientes versículos cómo esta narración que yo les acabo de hacer de lo que ocurría en aquella ceremonia especial, en el sacrificio matutino, se corresponde con lo que va a seguir en los próximos versículos,
en un sentido simbólico totalmente. Y se ha escrito mucho sobre este silencio, y se ha escrito mucho de los silencios delante de Dios. Hay una tradición rabínica también que dice, y es solamente una tradición, no estoy hablando de lo que dice la Escritura, pero es una tradición rabínica que dice que en el día, durante el día, los ángeles cantan con gran algarabía, con gran gozo, con gran alegría delante de Dios, pero que al llegar el momento de la oración, el momento en el que el pueblo ora a Dios, en ese momento todos los ángeles callan para poder escuchar las oraciones de su pueblo. Es una tradición rabínica, pero es muy hermosa y tiene mucho sentido, sobre todo cuando nosotros vivimos en un mundo tan bullicioso, en el cual incluso dentro de muchas de nuestras iglesias el bullicio se ha hecho parte de la adoración. Y yo no digo que no pueda haber bullicio, pero cuántas veces olvidamos aquello que dice la Escritura cuando menciona: calle delante de él toda la tierra. Y aquí encontramos entonces, a la apertura del séptimo sello, esa media hora de silencio. Incluso se han hecho bromas y chistes alrededor de esta media hora, que no voy a decir ninguno de ellos ahora porque me parece que es algo profundamente importante esto que estamos leyendo. Versículo 2: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Después de este silencio, o en medio todavía de este silencio, Juan ve a los 7 ángeles. Fíjense que no dice y vi a 7 ángeles, dice a los 7 ángeles, en una forma de nombrarlos que nos hace pensar en que es un grupo de ángeles conocidos en la corte celestial. Algunos los han llamado los ángeles de la presencia, los ángeles que están cerca de Dios, en la presencia de Dios. Se les ha llamado arcángeles también. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, permítanme para darles la referencia exacta, permítanme un segundo. En el libro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, cuando se nos narra aquel pasaje en el cual Zacarías, el que sería el padre de Juan el Bautista, está en el templo porque le toca servir. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, por favor, para que podamos leer este pasaje que está relacionado con lo que les estoy mencionando ahora y con lo que les acabo de narrar también. Lucas 1, versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías es el padre de Juan el Bautista, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Es parte de lo que les acabo de narrar hace un momento. Pero más adelante, no voy a leer todos los versículos porque sería muy largo. En el versículo 19, resulta que se le aparece un ángel a Zacarías mientras estaba en esta ceremonia del incienso. Versículo 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? El ángel acababa de dar la profecía del nacimiento de Juan. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 19, respondió el ángel y dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Bueno, regresemos a Apocalipsis capítulo 8. Aparentemente Gabriel, el que se le presentó en una teofanía a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, sería uno de estos 7 ángeles de la presencia de Dios, conocidos como arcángeles.
Entonces dice el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Hay todo un simbolismo, no solo en el número de los ángeles, de la presencia de Dios o arcángeles, sino también en las 7 trompetas. Las trompetas eran un instrumento muy ceremonial y muy conocido entre el pueblo judío. Recordemos que Juan le está escribiendo a las iglesias que están en Asia, formadas sí por gentiles, pero con un núcleo, con una base muy importante de judíos que entendían todo este simbolismo. Y las trompetas se tocaban generalmente en eventos solemnes. Si ustedes leen Números 10:10, van a encontrar ahí una referencia de los diferentes motivos por los que se tocaba la trompeta, o bien para convocar al pueblo cuando había algo importante que decirle. Pero especialmente las trompetas se tocaban también al final de los sacrificios diarios. En esta narración que yo les hice hace un momento, después de que el sacerdote regresaba y después de que el sacrificio era del todo quemado, eso quiere decir holocausto, quemado del todo, después de esto se tocaban las trompetas. Y vemos también en diferentes partes de la Escritura que las trompetas, como en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, anuncian el juicio divino. En Primera de Tesalonicenses 4:16, Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo y dice, y cuando se toque la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice ahí Pablo, y ahí vemos un ejemplo del uso de la trompeta. Y tal vez el paralelismo más importante con estas 7 trompetas repartidas a estos 7 ángeles es el que se encuentra en Josué, capítulo 6, versículos 3 y 4. Ustedes conocen la historia. El pueblo de Israel está terminando de atravesar el desierto, está terminando los 40 años de peregrinaje en el desierto, acaban de cruzar milagrosamente el río Jordán nuevamente en seco y ahora van a tomar la ciudad de Jericó. La primera ciudad de la tierra prometida que ellos conquistan era una ciudad amurallada. Creo que vale la pena que vayamos rápidamente a Josué capítulo 6 versículos 3 y 4 porque tiene que ver con este simbolismo de las 7 trompetas. Josué capítulo 6 versículos, permítame leer desde el versículo 1 hasta el 4. Están por tomar Jericó y Dios les está dando instrucciones y dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero, es decir, trompetas, delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Aquí vemos otra vez el número 7, vemos ahí 7 sacerdotes rodeando la ciudad de Jericó durante 6 días, y al 7º día la rodean 7 veces, y entonces los sacerdotes, los 7 sacerdotes con 7 trompetas, tocan la trompeta fuertemente y los muros de Jericó caen. Y tal parece que esto da inicio a una nueva era en el pueblo de Israel con la conquista de la tierra prometida. Hay un paralelismo entre aquellos 7 sacerdotes con 7 trompetas y estos 7 arcángeles o ángeles de la presencia, a los cuales se les reparte silenciosamente 7 trompetas. Versículo 3. Y sale en escena otro ángel. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Tal parece que hubiera una réplica de alguna manera de algunos utensilios o de algunas partes del templo de Jerusalén en el cielo. O para decirlo de una manera más correcta, a Moisés se le dieron las instrucciones de cómo tenía que hacer el tabernáculo de reunión y posteriormente cuál sería la disposición del templo de acuerdo al modelo que estaba en el cielo. Así que aquí vemos alguna parte de ese templo simbólico, desde luego, en el cielo. Y entonces surge otro ángel. No se menciona que sea ningún ángel en especial, no se menciona ningún personaje en especial. Algunos han querido identificar a este otro ángel con el Señor Jesucristo. Sin entrar en mucha discusión y mucho análisis, no hay un razonamiento lógico para pensar que este sea el Señor Jesucristo. Es otro ángel simplemente. Pero ¿qué hace este otro ángel? Mientras aquellos 7 arcángeles están con las trompetas en la mano que les han sido repartidas, este otro ángel viene y se para ante el altar con un incensario de oro en su mano, haciendo algo similar a lo que hacía el sacerdote en la ceremonia del sacrificio de la mañana que les acabo de describir. Y a este ángel se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ya en un capítulo anterior, en uno de los capítulos anteriores, habíamos visto que el incienso que se quema delante de Dios en el cielo no es otra cosa más que las oraciones de los santos. ¿Y quiénes son esos santos? ¿Quiénes son esos santos cuyas oraciones llegan hasta la misma presencia de Dios, del que está sentado, como un olor fragante? ¿Quiénes son esos santos? Somos ustedes y yo, hermanos. Debemos de cambiar el concepto tan erróneo y tan equivocado que se tiene de la palabra santo como equivalente de perfección, de bondad extrema, de bondad particular, de bondad especial, y el concepto que se tiene de santo como de una persona especial y extremadamente buena. No, la palabra santo en su más profunda acepción, tanto en hebreo como en griego, tienen el significado de separado, de apartado. Cuando nosotros venimos a Jesucristo por su misericordia, o más correctamente dicho, cuando el Señor Jesucristo viene a nosotros, porque Él es el que viene a nosotros en su gracia, en su misericordia, y nos regenera y regenera nuestro corazón, y experimentamos ese nuevo nacimiento espiritual en Jesucristo. En ese momento nosotros hemos sido separados para Él. Nosotros hemos sido apartados para Él. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y en algún otro capítulo también más adelante, habla de sus ovejas y dice: mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano, porque el Padre que me las dio es más grande que cualquier otro. Y aquí encontramos esa similitud, esa alegoría con el rebaño de ovejas y su pastor, cuyas ovejas son separadas para un pastor determinado, y el Señor Jesucristo con respecto a nosotros. Entonces, la palabra santo no quiere decir bueno, la palabra santo quiere decir separado. Cuando alguien te diga que si te sientes muy, muy santo, por favor dile que sí, por favor dile que sí. No es ninguna vanidad, no es nada, no es decir soy sumamente bueno. Ninguno de nosotros somos buenos. Dice la palabra de Dios que todos nos separamos, todos nos apartamos de Dios como uno solo. Y dice ahí en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque de Dios, ni siquiera uno. Por lo tanto, no nos podemos sentir buenos. Buenos no, santos sí, separados sí.
Y entonces, toda esta explicación tiene que ver por lo que dice aquí la Escritura para no confundirnos. Dice, y se le dio mucho incienso a aquel ángel para añadirlo a las oraciones de todos los santos, que ya en otro capítulo anterior habíamos visto que ese incienso son las oraciones de los santos. Las oraciones de todos los santos, es decir, las oraciones de todos aquellos que han creído en Jesucristo y que han nacido de nuevo por su gracia. Y esto fue puesto sobre el altar de oro que estaba delante del trono, aquel altar del incienso que estaba en el lugar santo en el templo de Jerusalén. Acá en el cielo lo vemos obviamente enfrente del trono, enfrente de lo que sería el lugar santísimo en esa comparación que se pudiera hacer. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y miren, hermanos, qué hermoso es esto. Y nuevamente volvemos a encontrar la enseñanza profunda del Apocalipsis en estos versículos. Tus oraciones, mis oraciones, aún imperfectas como son, aún dichas por gente de labios inmundos como somos nosotros, usando las palabras de Isaías, aún así, esas oraciones imperfectas, esas oraciones parciales, esas oraciones a veces hechas sin saber ni siquiera qué es lo que debemos pedir correctamente, son llevadas a la misma presencia del Padre. Aquí se habla de un ángel que es el que deposita aquel incienso, pero en otra parte de la Escritura nos dice que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es Dios Espíritu, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el mismo Espíritu de Dios el que lleva nuestras oraciones a la presencia del Padre. Por eso es que estos primeros versículos del capítulo 8 ponen tanto énfasis en la oración, en esa especie de comparación con lo que era aquel momento del sacrificio matutino en el templo de Jerusalén, que también era acompañado por una oración silenciosa. Aquí volvemos a ver todos esos elementos. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el versículo 5 ya no nos sorprende, Juan, o no es tan inesperado estos cambios de dinámica de repente. Estamos en estos 4 versículos en una liturgia solemne en el cielo, a donde se comienza por un periodo de 30 minutos, de media hora de silencio después de la apertura del 7º sello. Vemos a aquellos 7 ángeles a los cuales se les reparte silenciosamente, y digo silenciosamente porque está inmediatamente después de la media hora de silencio, se les reparten aquellas trompetas. Después vemos aquel ángel que con toda solemnidad lleva un incensario de oro, que le es añadido más incienso y que de su mano sube como olor fragante a la presencia de Dios, las oraciones de los santos. Y en el versículo 5 ocurre algo que no esperaríamos que ocurriera. Y el ángel, aquel mismo ángel, tomó el incensario, tomó el recipiente en el cual estaba el incienso, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¡Wow! Esto es algo inesperado en esta dinámica en la que se vienen desarrollando los acontecimientos. Lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Qué simbolismo tiene eso? Ahorita terminamos de leer el versículo 5. ¿Qué simbolismo tiene esto? Sin lugar a dudas, que tomar el fuego del altar y arrojarlo a la tierra simboliza juicio. Sin lugar a dudas, que nos está anunciando juicio. Y termina el versículo 5 diciendo: y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto.
también nos hace recordar en el capítulo 5, a donde se habla que del trono que estaba en el centro del universo, alrededor del cual estaban aquellos 24 tronos con 24 ancianos, y a los lados de los cuales estaban aquellos 4 seres vivientes, que de aquel trono venían voces y truenos y relámpagos. Y aquí vemos exactamente la misma secuencia, le agrega uno más: terremotos. Y fíjense que antes de seguir adelante con los siguientes versículos, es importante hacer notar que dentro de la estructura del libro de Apocalipsis, que ya les he mencionado, que es tremendamente simétrico, tremendamente arquitectónico, hay un comentario, un libro de un escritor francés que habla sobre el Apocalipsis, y el título de aquel libro es Apocalipsis, arquitectura en movimiento, porque es tremendamente simétrico, tremendamente simbólico y ordenado el libro del Apocalipsis. Bueno, en ese orden y en esa simetría, fíjense que siempre el último elemento de los 7 elementos, aquí estamos terminando con los 7 sellos, y vamos a ver que enseguida vienen 7 trompetas, y que terminan las 7 trompetas y vienen las 7 copas, las 7 copas de ira. Bueno, al final de cada uno de ellos, en el 7º elemento, vamos a encontrar siempre esta expresión de truenos, voces, relámpagos, y tal parece que de una manera creciente. Así como en el capítulo 5 ya se nos había mencionado estos mismos elementos que salían del trono como una manifestación de la presencia de Dios. Aquí en el capítulo 8, a la apertura del 7º sello, al arrojar aquel ángel aquellos carbones de fuego, aquel fuego del incensario, arrojarlo hacia la tierra, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Pero si vamos en el mismo libro Apocalipsis, capítulo 11, versículo 9, cuando se habla de la 7ª trompeta, vayamos por favor a capítulo 11, versículo 9, dice en esa parte, a donde se habla del reino de Dios, porque tengo mal aquí la cita, es versículo 19, capítulo 11, versículo 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, está dentro de la 7ª trompeta, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Parece que se agrega otro elemento, grande granizo. En el capítulo 16, versículo 18, después de que se derrama la 7ª copa, capítulo 16, versículo 18, dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Solamente quiero señalar esto como uno más de los elementos simétricos que se van presentando en el desarrollo del Apocalipsis. Estos septenarios, déjenme detenerme aquí un momento, y hasta aquí nos vamos a quedar hasta este versículo. Estos septenarios tienen un significado especial. Primero tenemos los 7 sellos, en los cuales al final, en el 7º sello, se manifiesta la ira del Cordero. Después, cuando a lo mejor pensamos que ya terminó toda la historia con el 7º sello, resulta que el 7º sello, aquí en el capítulo 8, está abriendo 7 trompetas que van a ser tocadas. Y esas 7 trompetas tal parece que revelan no solamente la ira del Cordero,
sino que revelan también el juicio de Dios, y termina la séptima trompeta con el establecimiento del reino de Dios. Pero la séptima trompeta va a dar apertura a 7 copas también de ira, que están relacionadas también con el juicio de Dios. Y tal parece que la intensidad de ese juicio va creciendo desde la séptima el séptimo sello a la séptima trompeta es mayor, a la séptima copa es mayor todavía. Algo que debemos de tomar en cuenta es que estos septenarios no debemos de esperar su cumplimiento en un sentido cronológico. Algunos autores han dicho que realmente los 3 septenarios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, están hablando de lo mismo. Son 3 formas diferentes de ver el mismo juicio de Dios que viene sobre la tierra, en 3 formas o con 3 descripciones distintas. Algunos autores han dicho, tal parece que primero la visión de Juan se acerca un poco a estos juicios con los 7 sellos, después en las 7 trompetas los describe un poco más, aunque de una manera diferente, y finalmente en las 7 copas son descritos de una forma también diferente. No debemos cometer el error hermenéutico, el error cronológico, de considerar que esto, el error, metodológico, quise decir, no debemos cometer el error metodológico de considerar que esto tiene un orden cronológico. No es en orden cronológico. No es que después del séptimo sello siga la primera trompeta en un orden cronológico. Probablemente se está hablando de los mismos eventos descritos de una forma distinta. Estamos entrando en la parte central del libro de Apocalipsis, a donde debemos de ir teniendo más cuidado con la interpretación simbólica de las diferentes señales, los diferentes símbolos que van apareciendo aquí, hermanos. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. Solamente pudimos avanzar 5 versículos. Yo quería terminar todo el capítulo 8, pero precisamente porque es bastante detallado lo que hay que ir explicando, vamos a quedarnos aquí. Y déjenme decirles nada más, anticipando un poco el estudio de la próxima semana, que a partir del versículo 6 se empiezan a tocar las trompetas. Déjenme leer solamente los primeros versículos, que sean las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. Verso 7, el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Vamos a analizar esta primera trompeta y las 3 siguientes, las 4 primeras trompetas, el próximo jueves, si Dios nos lo permite. Hermanos, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Estudiemos con detenimiento la Escritura, estudiémosla en oración, pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y que el Señor les dé un excelente resto de semana. Bendiciones, hermanos.